Si va a ir Lalo Rivera o aplicará el frente la cuota de género para elegir a la candidatura a la gubernatura en Puebla. Puebla quedó enfermo después de Barbosa, pero mandan a su doctor a competir por una candidatura que tiene perdida. La reforma al Poder Judicial será la mejor herencia de Barbosa y de los diputados actuales, una forma de combatir la impunidad en el Estado. Reforzarán el puente del Periférico y Forjadores. Edmundo Tlategui se enfrenta a sí mismo por las fotomultas. ¿Cómo están, querida comunidad? Soy Héctor Rodrigo Ortiz y esta es La H No Es Muda. Comenzamos. Mientras que en Yucatán, el PAN ya concretó quién será el candidato a la gobernatura, en Puebla todavía no empieza ni el proceso. Claramente no es lo mismo ser el partido en el poder que ser oposición. En Mérida, Renán Barrera, 2 veces presidente municipal de Mérida, va en caballo de Hacienda con el apoyo de Mauricio Vila y toda la maquinaria. Por eso, allá ya concretaron que Renán será el candidato. ¿Cómo? Sin aún saber si toca mujer u hombre. Pues sí, parece que allá tienen claro que no hay otro perfil más que Renán, que pueda ganar fácilmente la contienda en el 24. Ahora bien, en Puebla, aunque haya quien piense que en una competencia de perfiles puede haber otras personalidades que logren firmas, reconocimiento, popularidad y voto en algunas encuestas, Marco Cortés solo se refiere a Eduardo Rivera Pérez, 2 veces alcalde de la capital, como el gallo para la gubernatura. Lo mejor está por venir, se lee en el tuit que publicaron la semana pasada. Se sabe que dentro del frente Lalo no tiene oposición, aunque algunos quieran inducir la posibilidad de que sea candidata y no candidato para el Estado. No sé ustedes, pero yo pienso que Puebla es de las entidades donde el frente opositor tiene posibilidades de competir e incluso ganar, así que tienen que mandar al perfil más posicionado y competitivo, sea hombre o mujer, pero en este caso es Eduardo. El doctor José Antonio Martínez, quien fuera secretario de Salud Estatal, fue la única corcholata de Barbosa que no se autodestapó cuando el exgobernador pidió a su gabinete revelar sus intenciones en aquel 2022. Más bien fue Barbosa quien lo promovió como un posible candidato y el doctor se sonrojó. La admiración por el doctor Martínez por parte de la familia Barbosa nos ha traído un anuncio insospechado a estas alturas de la competencia, pre-electoral. El doctor renunció a la Secretaría de Salud y unos días después anunció que quiere sanar a Puebla. Y vaya que hace falta sanarla por cómo nos la dejó don Miguel. ¿Cómo no iba a querer el exgober al doctor Martínez si además de cuidarle su enfermedad, vino a corregir los innumerables hierros con los que comenzó a atenderse la pandemia por COVID-19 en este estado? En abril 2020, Barbosa decía que el COVID solo le daba a los ricos, que a él, que era bien humilde, no le daría. Luego dio su famosa receta para prevenir el COVID. Ya se descubrió en contra del coronavirus que es un plato de mole de mozole. Es un plato de mole de mozole. Es un plato de mole de mozole. Menos mal que en junio de 2020 llegó el doctor Martínez para que el señor dejara de opinar y alguien comenzara a ejecutar un plan. Tengo que decir que me pareció ejemplar ver al secretario vacunando en cada brigada. Estuvo en cada rueda de prensa matutina encarando el problema. Lo que no pudo detener el doctor fue que Puebla se convirtiera en una de las entidades con mayor mortalidad por el coronavirus. Es decir, fue uno de los estados en donde más personas murieron por los contagios por esta enfermedad. Y aunque no esté claro de qué instituciones provenían, si federales o estatales, ni los cierres largos de negocios, ni la buena voluntad del secretario pudieron frenar las enormes pérdidas del personal médico y colaboradores de los hospitales en el estado. Se presume que donde más hubo trabajadores de la salud muertos por COVID-19 fue en el IMSS, a cargo de Zoé Robledo, en donde atendieron como héroes, sin herramientas, sin las condiciones que se necesitaban. El estado había acondicionado varios centros de salud y hospitales con espacio e infraestructura suficientes, mientras que en el IMSS, la institución fue omisa al abandonar a sus trabajadores y a los derechohabientes desde que en 2017 cayera San Alejandro. Ahora, el exsecretario de la Salud levanta la mano. A muchos cae bien, pero ¿por qué tardó tanto? Ya no le da tiempo de posicionarse. Y la pregunta de oro, ¿quién le vendió la idea de buscar la gobernatura? ¿Será que la propia familia Barbosa, al ver perdido su poder,
trata de lanzar al amigo genuino para ver si rescatan un poquito de lo perdido. Si es así, suerte para el doctor Martínez, porque muchos aliados no va a tener. Pero hasta eso, Barbosa dejó algunas cosas buenas. Una que incluso es un legado que puede cambiar la historia de la justicia en el Estado. En octubre del 2022 comenzó la implementación de la reforma al Poder Judicial que aprobó el Congreso del Estado a iniciativa del Poder Ejecutivo. Pasó discreta, porque en el fondo los cambios contienen muchos tecnicismos y porque los ciudadanos de a pie e incluso una gran parte de la clase política y de magistrados y jueces aún no conocemos cómo funciona este nuevo sistema de justicia. Esta reforma a uno de los tres poderes pretende generar un indispensable equilibrio al interior del Poder Judicial, precisamente para romper mafias internas, colusiones con ciertos despachos de abogados, justicia al mejor postor y tantas malas prácticas irregulares que se han realizado a lo largo de décadas. Entre muchos de los cambios que se hicieron fue que el Consejo de la Judicatura ya no sea manejado por quien preside el Tribunal Superior de Justicia, actualmente es Margarita Galloso, sino que ahora tenga una autonomía para revisar el trabajo de los funcionarios públicos, incluidos todos los magistrados y los jueces, y hacer un cambio profundo en los malos hábitos que hay en el sistema judicial. Y les pongo dos ejemplos. Desde que sucedió esta reforma, el Consejo de la Judicatura ha trabajado en un nuevo tabulador para los trabajadores del Poder Judicial, pues el existente tenía años sin actualizarse, lo que llevaba incluso a pagar por debajo del mínimo legal y a contar con sueldos discrecionales y además venta de plazas. Y otra que no me van a creer, los magistrados desde hace años se autoasignaron el pago de un seguro de gastos médicos privado como prestación. Eso puede no estar tan mal a pesar de que ya cuentan con los servicios del ISSSTE. Lo malo fue que iniciaron con el más caro de todos, un seguro médico llamado BUPA con cobertura internacional, así como demás bonos, incentivos a la productividad sin medirla ni justificarla, sobrepagos de primas vacacionales y aguinaldos, entre muchas irregularidades más. El proceso para cambiar todo esto y más claramente ha molestado a más de uno al interior del Tribunal Superior de Justicia y por eso han tratado de desestabilizar el trabajo del Consejo de la Judicatura, pero son cambios que tienen que suceder. Tenemos que lograr todos los ciudadanos que este poder que tiene por objetivo impartir justicia a los poblanos priorice ese trabajo y no dejarnos llevar por rumores que esparcen quienes no quieren perder el control, los privilegios y fomentar la impunidad. Como se los había comentado, es cuestión de días para que se refuerce la estructura del distribuidor vial del Periférico Ecológico y el Boulevard Forjadores. Después de la caída y explosión de una pipa en el lugar, los daños tenían que ser evaluados y cuantificados para que la aseguradora pagase la reparación de la infraestructura vial. Los análisis de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y los peritajes de la Secretaría de Comunicación y Transportes confirman lo que debe hacerse es reforzamiento y no un reemplazo total del puente. El martes 22 de agosto, en una entrevista banquetera, el presidente municipal de San Andrés Cholula, Edmundo Tlategui, detuvo el inicio de la aplicación de fotomultas por exceso de velocidad en las laterales de la vía Tlixcayotl. Literalmente dijo: no queremos entrar en un choque directo con la ciudadanía. Sin embargo, el choque es de Edmundo contra Edmundo, porque en la mañana de este miércoles 23 de agosto comenzaron los operativos tal como estaba planeado para que los automovilistas respeten los límites de velocidad. Hubo cuando menos un mes de operativos de prueba para socializar el programa de infracciones y sensibilizar a los conductores sobre los riesgos de las altas velocidades. Alguien, por favor, ayúdele al alcalde a declarar mejor en las entrevistas y a tener más claros los objetivos de sus acciones de gobierno cuando son positivas, cuando tienen un trasfondo más allá de lo político. Hasta aquí llegamos, querida comunidad. Muchas gracias por ver, comentar y compartir. Nos seguimos en Héctor Rodrigo MX y les espero en la próxima semana.